quiero compartirte una palabra que se encuentra en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 32, hay un relato acerca de una sanidad. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitan en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba en cama, porque él era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que estaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y hablando de responsabilidades, yo veía algo en este pasaje. Dice la palabra que este hombre, Eneas, hacía 8 años que estaba en cama. Él había tenido, vaya a saber por qué problema, esta dificultad, pero estaba paralítico, estaba postrado, él no podía moverse, él no podía hacer sus cosas cotidianas, no podía visitar a un pariente, no podía salir de su casa. Si tenía que salir, lo tenían que llevar. Es decir, era todo un trámite tener que salir de la casa, más o menos parecido como lo que es hoy, ¿verdad? Que tenemos todo un trámite para salir de casa. Pero Eneas dice que estaba postrado, hacía 8 años. 8 años, 8 largos años, sin poder hacer absolutamente nada de lo que él quería hacer. No podía movilizarse por sí mismo, él no podía trabajar, él no podía proveer si tenía una familia, él se veía impedido en muchos aspectos de su vida y se veía imposibilitado en muchas áreas. Por lo tanto, él me imagino que estaría en una situación donde no se veía realizado en sí mismo. Él no veía que hubiera salida para sí. Y de repente viene Pedro, aparece en escena Pedro, un hombre de Dios, un ungido del Señor. A pesar de los errores que él tenía, Dios lo había levantado, Dios lo había restaurado y había hecho de él una herramienta en sus manos. Pedro, un hombre que había pasado diferentes etapas en su vida, momentos difíciles donde el llamado había temblado. Pedro había pasado por los momentos en los cuales se había hundido en el mar, en esos momentos en los cuales él se había alejado de Jesús cuando eran los momentos más difíciles. Pedro había atravesado la depresión de haberle fallado al maestro. Pedro había tratado de volver en su momento a sus cosas, porque dice que cuando Jesús volvió después de haber resucitado, Pedro se había vuelto a la pesca y así le iba también, bien mal le iba. Y Pedro de ahí había tenido otra vez un encuentro con el Señor y en ese encuentro él había entendido la responsabilidad de su llamado y estaba cumpliendo con esa responsabilidad. Y es por eso que ahora se encuentra con Eneas en aquella ciudad de Lida. Y ahora Pedro llega hasta ese lugar. Y cuando lo ve a Eneas, que está postrado, que está imposibilitado, que está frustrado en sí mismo, que está tal vez en depresión, en angustia, en dolor, como me imagino a Pedro sentirse identificado, porque tal vez él no estuvo físicamente postrado, pero sí lo estuvo sentimentalmente y espiritualmente por la situación que él tuvo que atravesar. Y ahora Pedro se acerca y le dice: Eneas, Jesucristo te sana. Qué importante que es entender quién es el que nos ha llamado a nosotros. Porque Pedro estaba allí no en nombre de sí mismo. Pedro, si bien Pedro, como todos sabemos y recordamos, la fama, Pedro caminaba y la sombra de él sanaba a los enfermos. Pedro, mientras él iba caminando y iba
paseándose por las ciudades, Dios hacía milagros y Dios lo había tratado a Pedro de una manera tremenda para transformarlo en un hombre conforme a lo que Dios necesitaba. Pero aquí vemos que Pedro pone en primer lugar a Jesús. Le dice, Eneas, le dice, Jesucristo te sana. Pero ahí nomás, como siguiendo el relato, pero no tan pronto, porque tenemos que saber interpretar la palabra y prestarle mucha atención a los signos de puntuación. Ahí hay un punto y coma que separa esta frase para decirle, Eneas, Jesucristo te sana. Y ahora hace una pausa Pedro, y me imagino Pedro quedándose mirándolo a Eneas, que Eneas habrá dicho, bueno, Jesucristo me va a sanar, Jesucristo va a hacer una obra en mí, Jesucristo va a tratar. No, Pedro le estaba diciendo, Jesucristo te sana. No le dijo, Jesucristo te va a sanar. Le dijo, Jesucristo te sana, Eneas. Y creo que hoy y en esta mañana el Señor está diciéndote que Jesucristo está extendiendo su mano hacia ti. Él está sanando situaciones, Él está sanando tu corazón, Él está sanando tu espíritu, Él está sanando tu cuerpo, porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y así como a Eneas un día Pedro llegó para decirle, Eneas, Jesucristo te sana, así el Señor está llegando hasta tu casa en esta mañana para decirte, hey, Jesucristo te sana. Es una obra instantánea. Pero ahora Pedro hace una pequeña pausa y le dice, levántate. Opa, ahí cambia la cosa. No, porque ahora era una palabra de fe impartida, Jesucristo te sana, pero ahora hay una responsabilidad implícita en esta palabra. Le dijo Pedro, levántate. Y ahí nomás, y haz tu cama. Le dijo, en otras palabras, Pedro le estaba diciendo, Eneas, Jesucristo te sana, pero tienes que asumir tu responsabilidad. Ya basta de que otros te estén sirviendo, ya basta que otros te estén haciendo las cosas por vos, ya basta de vivir de oraciones prestadas, ya basta de, pastor, me ora. No. Ahora es momento de tomar tu responsabilidad. Ahora es momento de tomar tu lugar. Ahora es momento de entender que este tiempo es un tiempo para poner vos las manos en el arado, para hacer lo que debes hacer, para asumir tu responsabilidad. Le dijo Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. En otras palabras, también le estaba diciendo, Eneas, yo ya sé lo que es vivir la vuelta atrás. Ya sé lo que es volverse a hacer lo que un día el Señor te sacó de hacer. Yo era pescador, me fue mal, Jesús vino a mi vida, me restauró, me rescató, me hizo pescador de hombres, y cuando Jesús murió en aquella cruz, yo me volví atrás, me volví a la pesca. Y Jesús tuvo que acercarse de vuelta. Jesús se acercó a mi vida una vez más para decirme, Pedro, no es este tu lugar, yo ya te saqué de ahí. Y ahora Pedro de alguna manera le estaba enseñando y le estaba diciendo, hey, si te vas a levantar, hacé tu cama, porque no te vas a volver a acostar de vuelta. Porque no vas a volver de vuelta al mismo lugar de donde el Señor te está sacando. Jesucristo te sana. No vuelves a tu misma posición, no vuelves a tu mismo lugar, no vuelves a estar en las mismas condiciones, sino que ahora tienes que asumir una responsabilidad. Y dice la palabra que cuando esto sucedió, él dice, enseguida se levantó. ¿Cuánto tardas en darle respuesta a Dios cuando Dios te pide algo? ¿Será que Dios, cuando habla a tu vida, obtiene una respuesta pronta? ¿O será que lo haces esperar al Señor? Pero aquí dice la palabra que enseguida se levantó. Y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Yo me preguntaba y le decía, Señor, ¿por qué lo vieron
a este hombre todos los que habitaban en Lida y en Sirón. ¿Por qué? Porque justamente este hombre, una vez que se levantó de estar postrado, ya nunca más estuvo postrado. Este hombre, Eneas, se levantó para cumplir su responsabilidad. La responsabilidad de su llamado era, en primer lugar, anunciar las buenas nuevas de salvación a otros. Por lo tanto, ahora él se conducía por las ciudades anunciando que Jesucristo lo había sanado, que lo había salvado, que lo había levantado y que le había dado una nueva responsabilidad, un nuevo tiempo para su vida. Y qué bueno que es entender esto. Esto es algo que no es solamente Eneas quien lo vivió. Cuando vamos a la palabra, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, nos encontramos a otro de los apóstoles, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice la palabra que en el capítulo 19, él estaba visitando en Éfeso, a los efesios, y dice que él iba ciudad por ciudad y a donde él veía, preguntaba, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Están cumpliendo con lo que Dios les mandó hacer? Velaba por el bienestar espiritual de las personas, el apóstol Pablo, porque también Pablo había sabido lo que es tener una responsabilidad en Dios. Porque Pablo había sido llamado en momentos difíciles en su vida, cuando él se creía que estaba haciendo lo correcto, cuando él pensaba que tenía todo resuelto. De repente, dice la palabra, se encontró con Jesucristo en una situación que él no pensaba, y todo aquello que él tenía por ganancia lo tuvo que tener por basura y por pérdida. Y de repente Pablo se encontró, de Saulo aquel hombre, se encontró en Pablo, y siendo un hombre diferente, un hombre que incansablemente recorrió ciudad por ciudad. Y en este caso dice en el versículo 18 del capítulo 19, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era la suma, que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo crecía y prevalecía la palabra de Dios? Cuando la gente hacía los cambios necesarios, es decir, asumían su responsabilidad. Si sabían que la magia no era algo bueno delante de los ojos de Dios, por más que a ellos les gustaba, ellos lo que hacían era quemar los libros en la presencia de los apóstoles. Aunque hayan invertido mucho en eso, sabían que eso era contrario a los planes y los propósitos de Dios, y por lo tanto renunciaban a ello públicamente, y ellos veían el cambio en sus vidas. Cambios que tienen que hacerse en cada uno de nosotros. La responsabilidad del llamado también se traduce en cambios en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar y aún en nuestra manera de hablar. ¿Cuántas veces nos encontramos con cristianos que hablan como aquellos que no conocen a Dios? Y los ves a cristianos utilizando una forma de hablar que mucho deja que desear, con insultos, con agravios, o aún con groserías, con palabras que no edifican. Y Jesús está pidiendo cambios. Jesús está pidiendo que asumas tu responsabilidad como hijo del Señor. Como hijo de Dios debemos asumir nuestra responsabilidad. Y la responsabilidad se traduce en cambios también. Porque a través de los cambios, aquellos que nos rodean pueden ver el poder de Dios. Entonces, esta gente, dice la palabra, que ellos quemaron sus libros, y
en presencia de todos se veían los cambios reales en las personas. Otra situación la podemos ver en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 9, verso 6, hay un relato y aquí es Jesús el que participa. Y Jesús hablando, dice la palabra, capítulo 9, versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. En otras palabras, le dijo, es tiempo de que asumas tu responsabilidad. Ya basta de estar inerte, ya basta de estar inactivo, ya basta de estar esperando que todos me traigan la sopita a la cama. Ya basta de todo esto, basta de estar esperando y estar en esa condición de dame y de no dar nunca nada. Es tiempo de que asumas tu responsabilidad. Estos son los momentos donde la iglesia tiene que florecer, donde la iglesia se tiene que ver. La iglesia somos tú y yo, aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo. Y tenemos que salir a la luz, cada uno de nosotros. Y se tiene que ver que nuestra responsabilidad es cumplida delante de Dios y delante de los hombres. Y aquí dice que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho o toma tu cama y vete a tu casa. Ahora, me impacta que Jesús, en el versículo anterior, dice, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Si uno tuviese un paralítico delante, una persona enferma delante, para aquellos que hablan simplemente, es mucho más fácil decir, tus pecados te son perdonados. A pesar de que nadie tiene la facultad de perdonar pecados, solamente el Señor. Pero decir por decir es mucho más fácil. Decir tus pecados te son perdonados, porque si le digo al paralítico, levántate, toma tu lecho o toma tu cama y vete a tu casa, es una actitud que se tiene que ver físicamente. Entonces tiene que haber un respaldo. Y justamente de eso se trata, cumplir nuestra responsabilidad. Demostrar el respaldo de la palabra de Dios en nuestras vidas. Si nosotros creemos que el Señor tiene potestad para perdonar pecados, no es momento para quedarnos inactivos, inertes y con nuestra boca cerrada. Es momento para salir a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es momento para que le digas a tu familia, a tus amigos, que hay alguien que tiene potestad para perdonar pecado. Ese se llama Jesucristo de Nazaret. Él vive, es real y no ha cambiado, sino que su poder permanece para siempre. Por lo tanto, en estos momentos, cumple tu responsabilidad. Asume tu responsabilidad. Porque el Señor va a venir un día a pedir cuentas. ¿Y qué cuentas le daremos? Dice la palabra que Jesús enseñó que en estos últimos tiempos vendrán hambres y pestilencias, y en esos momentos erguíos vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. La venida del Señor está a las puertas, y tú y yo somos los responsables de que todos aquellos que aún no lo conocen, o aún más aquellos que lo conocieron un día, pero que se han apartado y se han alejado del Señor, vuelvan a aferrarse a los brazos del Maestro, que puedan tener una nueva oportunidad para sus vidas. Para eso debes cumplir con tu responsabilidad. Tu llamado conlleva una responsabilidad importante y debemos asumir esa responsabilidad. Entonces, en estos tiempos más que nunca, tiempos donde la gente está necesitando una palabra, donde aquellos que nos rodean necesitan que alguien les diga que hay una salida ante la dificultad,
cada uno de nosotros podamos ser transmisores de las verdades de Dios. Que podamos en serio, verdaderamente, ser hijos de Dios y que podamos transmitir el fundamento del Evangelio. He aquí, doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Es el fundamento del Evangelio, las buenas noticias de que el Señor se ha acercado a nosotros. El reino de los cielos se ha acercado. Tú y yo somos responsables, aquellos que lo conocemos al Señor, aquellos que un día fuimos llamados por Él, tenemos una gran responsabilidad. Anunciar a otros, ejercer nuestro llamado, hacer lo que debemos hacer, movilizarnos y no quedarnos inertes. En este momento, cuando Jesús le habló, dice la palabra que entonces Él se levantó y se fue a su casa. Pero me impacta esto porque dijo Jesús, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad en la tierra de perdonar el pecado, le dijo al paralítico, para que sepan, levántate. Para que sepan, toma tu cama. Para que sepan, anda a tu casa. En otras palabras, para que sepan, movilízate. Para que sepan, abrí tu boca. Para que sepan, comenzá a hacer lo que debes hacer. Anda a tu casa, no para estar callado, porque dice la palabra que entonces Él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que le dio tal potestad a los hombres. Qué bueno que es saber que Dios nos ha dado una autoridad a cada uno de nosotros. Así que este sea un tiempo donde puedes reflexionar en la responsabilidad que Dios te ha dado como uno de los llamados del Señor. Qué bueno que cada uno de nosotros podamos asumir nuestra responsabilidad, cada uno desde su lugar, porque cada parte del cuerpo tiene una responsabilidad que cumplir. Y nadie, ningún miembro en el cuerpo puede cumplir la responsabilidad del otro, porque entonces el cuerpo mal funciona. Entonces, asume tu responsabilidad, toma tu lugar y que el nombre del Señor pueda ser glorificado en tu vida. Si todavía no estabas asumiendo tu responsabilidad, si habías menospreciado tu llamado, si tal vez te habías quedado postrado, o tal vez sentiste que de alguna manera paralizaron tus sueños y tu llamado, este es momento para asumir tu responsabilidad, para asumir tu lugar en Dios, para tomar en tus manos el llamado que Dios te dio y hacer lo que debes hacer. El llamado no depende de hablar, se depende de hacer, de moverse, de una actitud de cambio. Así que, ¿qué te parece si en esta mañana vamos a la presencia del Señor y te acercas a Él para una vez más asumir tu responsabilidad? En tu lugar, ahí no importa quién esté a tu lado, cierra tus ojos y vamos a la presencia del Señor. Y vamos a orar a Dios y vamos a poner todo en las manos del Señor. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu amor y tu misericordia han venido a nuestras vidas una vez más. Y tú has hablado a nuestras vidas. Gracias por tu palabra, porque cada día tu palabra, Señor, nos da vida, nos da gozo, nos da paz y nos despierta, Señor, cuando por momentos parece que el dormitar viene a nuestra vida espiritual. Pero en esta mañana te pedimos que tu gracia sobreabunde en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos dejado nuestro llamado de lado, si no hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Si, Señor, de alguna manera hemos hecho oídos sordos cuando tú hablabas. Si nos hemos quedado paralizados en lugar, Señor, de cumplir nuestra responsabilidad y mostrar tu luz
a las naciones. En el nombre de Jesús nos volvemos a ti hoy y te pedimos que nos ministres, que nos perdones, que nos limpies y nos santifiques y que nos des una nueva oportunidad para poder ejercer cada uno de nosotros el llamado que tú has hecho a nuestras vidas. Te damos gracias porque sabemos que así como a Pedro una y otra vez le diste oportunidades, también a nosotros cada día nos estás llamando para dar oportunidades. Y en esta mañana tú nos das una nueva oportunidad. Señor, hoy nos volvemos a ti para decirte que sí una vez más, que estamos dispuestos para ti. Padre, en el nombre de Jesús, toma nuestras vidas en tus manos y haz de nosotros herramientas útiles para ti, que nuestras bocas ya no puedan estar cerradas, sino que cada uno de nosotros tenga que hablar palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz. Te damos gracias y la gloria y la honra te la entregamos hoy y siempre a ti, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y qué bueno que podamos orar juntos al Señor y volver a tomar nuestra responsabilidad. No olvides que todo llamado tiene una responsabilidad. Así que a partir de hoy, asume tu responsabilidad. Levántate y haz lo que debes hacer. Movilízate, porque pronto el Señor viene a buscar a su iglesia y qué cuentas le daremos. El martes tendremos un pasito más acerca de la responsabilidad del llamado o acerca de la contradicción en el llamado, porque a veces el llamado es un poquito contradictorio, pero el martes nos volvemos a encontrar. Que Dios bendiga tu vida y que la paz del Señor reine en tu hogar, en tu familia y alrededor de todo lo que te rodea. Pueda estar la gracia del Señor en todo momento. Bendiciones.